por estar Iglesia, aquí. buenos días. Buenos días. Vamos a darle gracias al Señor porque hemos recibido su bendición y hoy, en obediencia, en gratitud, nos permite también presentarnos ante Él con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos. Cierra tus ojos y oramos. Y tú de donde estás, allí donde estás conectado, que tal vez por una u otra situación estás en recuperación o por lo que sea presentado no puedes estar presente, estás unido a la familia del Señor. Te damos la bienvenida y oramos por el restablecimiento de tu salud, de cualquier necesidad. Padre, te damos gracias porque nos permites estar en tu presencia. Señor, tu palabra es vida, Señor, qué bueno, qué delicioso que como hermanos habitemos juntos en armonía, Padre amado. Padre, traemos ante ti lo que tú nos has dado, parte de lo que tú nos das, Padre Celestial. Señor, bendice estas ofrendas, Señor, de gratitud ante todo. Lo hacemos con alegría, Padre amado. Bendecimos la fuente de ingresos, Señor, y si necesitas de alguien, Señor, tú suplirás. Te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Amén. Sean todos bienvenidos, como ya lo dijimos. Bien, hermanos, hace 8 días, como iglesia, cumplimos con el mandato divino, pero también con la gratitud, con toda nuestra disposición a traer nuestras primicias al Señor. Amén. Ese es otro de los mandatos, ¿no? El Señor, así como hace milagros, demanda también fidelidad en todo. En ese sentido, nuestra iglesia, como primera ofrenda, como iglesia, como primera ofrenda, presentamos en el altar del Señor en nuestras mesas y allí colocamos leche y miel. Leche y miel. En el contexto, leche y miel, pues la miel endulza la vida, ¿cierto? Por ahí había una razón social que decía, endulza tu paseo. Entonces era una disparada para la diabetes tremenda. Pero en el contexto de nosotros, la miel la ofrece el Señor. Allí en Números 14 lo podemos ver. Y la leche, pues, mamitas que nos están escuchando, sabemos que es el primer alimento para el fortalecimiento de la criatura. Y la miel, pues, es más agradable que poder tener ese endulzamiento. Lo presentamos, que más adelante lo vamos a concretar más. Porque estamos comprometidos en la visión pastoral de que necesitamos que este lugar, que se llama La Promesa, disfrute de lo que es la leche y la miel. Para hacer un recuento muy rápido de este lugar que tenemos acá, se llama La Promesa. No es solamente un nombre que en lo personal nos puede motivar, La Promesa. Es un nombre como diferente, ¿verdad? Pero la promesa, sí, como ya se lo he dicho, la promesa representa un hecho cumplido de Dios. Esto inició más o menos en los años 97, 1998, en un proyecto que nuestra iglesia central, la Iglesia Cruzada Cristiana Vida en Acción, aglutinó después de haber hecho un trabajo interdenominacional, un número de creyentes de diferentes denominaciones, y allí tuvimos el privilegio muchos de ser cofundadores de este proyecto. El suscrito, si me lo permiten, me permitió el privilegio, Señor, de hacer parte de esa primera organización. Allí estuvo el pastor Milton Martínez, arquitecto, quien lideró este proyecto en su construcción con la visión, pastor Fernando Vázquez, otros pastores de otras iglesias, y como parte del proyecto, Osvaldo Borges, el suscrito, tuvo oportunidad de participar
consejo administrativo que se conformó para la realización de esto. ¿Qué pasó en esos días? Pues dijimos, no, muy bueno, que podamos tener un lugar, un barrio, una urbanización donde podamos reunirnos todos, donde podamos tener la misma comunión, donde podamos identificarnos, ¿verdad? Y entonces esto empezó a crecer y con la ayuda del Señor es lo que tenemos hoy. Obviamente no gozábamos de tener realmente una calle pavimentada, no gozábamos de tener esto ya realizado, y en su momento decíamos, qué bueno que hubiera una iglesia allí también. Entonces la iglesia central adquirió un número de lotes, ustedes lo ven, está sembrada dentro de la urbanización, cada casa de su lote, de una u otra medida, y la iglesia central dijo, vamos a comprar los lotes para que allí haya una iglesia. Amén. Entonces, tal vez muchos pensamos, muy chévere ser el pastor de esa urbanización de tantos hermanos y pueblos aglutinados. Nosotros en la familia tuvimos que partir a otro país, era nuestra idea, radicarnos en otro lado, el Señor nos lo quiso así y abandonamos el proyecto. Pero lo abandonamos en el sentido de que no se puede replicar y hacer lo otro. Entonces, dijimos, si es allá, pues acá, pero en dos lados no puede estar. Y renunciamos a seguir con el proyecto. Pero nos alegramos después cuando vinimos por acá y a vivir por acá cerca y a darnos una vueltica aquí por este ladito, y ya encontramos que era unas latas protegiendo la urbanización en construcción, y ya la cosa estuvo mejor. Ahí nos encontramos otra vez con el pastor Romano, y es lo que tenemos. Esto para decirles lo siguiente: nosotros tenemos un lugar, y ese lugar debe ser consagrado como Dios así lo quiso. Existe la promesa en sus casas y como templo, porque Dios tenía reservado este lugar para sus hijos. Amén. Pero también, ¿cuál fue la sorpresa cuando a través de los tiempos ya en esta organización encontramos que todos los que empezaron estén? Obviamente, pues, otros partieron a otras naciones, otros partieron a otros barrios, otros gobiernos no estaban. Lo que pasa es que ya los que están aquí, no todos, son los que en comienzo estuvimos para formar el barrio de la promesa. Se llamó Asociación de Vivienda Amara. Ya más detalles es lo que tenemos que ver. Pero para entender mejor este mensaje, yo les voy a pedir que vayamos al capítulo número 35 de Génesis. Hoy el Señor nos va a recordar algo bien importante para nuestras vidas, la experiencia de un hombre que se llamó Jacob. Un hombre con muchas luchas, un hombre que trascendió en la vida en su momento, y le hemos puesto inicialmente a nuestra reflexión del día de hoy, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Para esto, entonces vamos a estar meditando en el capítulo, como ya lo dije, 35 de Génesis, y vamos a mirar los versículos del 1 al 3. Bien importante que tengamos en cuenta que la palabra Betel dice, traduce casa de Dios. Vamos a verlo ahí. Yo les voy a pedir el favor que miremos en los versículos 1 y 2. Tenemos reseñados el 1, pero por algo que en su momento, eso se llama fe de ratas, es los versículos 1 y 2, por favor, ustedes allá y acá también. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel, quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y era importante que tengamos en cuenta lo siguiente. Aquí hay un contraste entre el versículo 1 y versículo 2. El versículo 1
está hablando de una misma palabra que en el versículo 2, pero no es igual, porque el versículo 1 dice que haz un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Y el versículo 2 dice, entonces dijo a la familia y a todos los que estaban con él estaban, quitad que los dioses. Pero es diferente. Pues las cosas no pueden ser parecidas, pero no iguales. Aquí hay un contraste porque el Señor le está hablando directamente a Jacob. Le está diciendo la insistencia de Dios. Le está diciendo, sube y quédate allí, haz un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Aquí hay una experiencia que vivió Jacob. Le está diciendo sencillamente cuando le dice, vuélvete, es porque él ya estuvo en otro lado, y vuélvete al momento en que a Jacob se le apareció Dios cuando huía de su hermano. No era cualquier cosa lo que estaba padeciendo Jacob cuando le estaba oyendo a su hermano Esaú. Imagínense ese lío entre hermanos. Y ahí lo que dice, lo primero que hay que hacer, y lo primero que hace Jacob es decirle a quién, a su familia, que quitad los dioses ajenos que hay en vosotros. Pero muchos dirían, bueno, pero ¿por cómo así? Decirnos que nos quiten los dioses ajenos. Dios está en todas partes, ¿o no? Sí, está bien. Pero hay un contraste porque el Dios que le habla a Jacob no es el mismo Dios o dioses que tenía la familia, los que estaban con él. Mas sin embargo, hacían parte de la misma familia. Y la palabra de Dios, la Biblia, en su contexto se da a entender, y es lo que queremos que entendamos, que los que estaban rodeados de Jacob también conocían este libro o los libros que en su momento existían. ¿Qué es lo primero que hace Jacob? Necesita levantar un altar ¿a quién? A Dios. Diferente a los altares que levantan muchos a sus dioses. Diferentísimo. ¿Y cuál es la prueba de que hay un solo Dios? Que siempre acompaña a Jacob. Que le está recordando, ¿no? Porque como seres humanos hay veces se nos olvida de dónde venimos, qué hizo Dios con nosotros. Y como ya pasó la tormenta, el mar está tranquilo y ya nos olvidamos cuando estaba soplando los vientos, quién fue el que los mandó a apaciguar. Lo mismo ocurre en la vida. Cuando sucede alguna situación, no voy a ayunar, voy a orar, voy a ir a los cultos, se puede 3, y entonces ahí sí. Y cuando Dios hace un milagro, entonces ya se le va la presencia. Señor, no es, me lo permiten, el Dios del chévere. Si todo sí, se me olvida, Él está así. No. Con Dios las cosas son firmes. Y así como hace milagros, también demanda que se cumpla lo que Él dice que tenemos que cumplir. Y aquí le está diciendo a Jacob, mire, Dios no necesita ser grande porque Él es grande. Él es inmenso. Él necesita que nosotros seamos como Él. Porque cuando nos sopló aliento de vida, nos regaló de Él para que podamos ser tan grandes. Y aquí no lo hago confirmar más adelante. ¿En qué grandeza material se quiere que nosotros tengamos con respecto a lo que Dios quiere dar? Dice, limpiamos y mudamos nuestros vestidos. Es bien importante esto. Si cometemos los errores, si de pronto se ha desviado, es importante que volvemos a esa forma, la que nos permitió ensuciarnos quitarnos. ¿Para qué? Para que podamos estar delante de Dios. Quitarnos la ropa no es otra cosa que reconocer, que tener arrepentimiento, y es lo que nos continúa la palabra de Dios explicando. Los versículos 3 y 4 nos van a hablar del arrepentimiento. Miren, el hombre, el ser humano, como persona, póngale el nombre que quiera, como persona
es difícil que se arrepienta de verdad. Las discusiones que se forman dentro de una sociedad, dentro de una familia, dentro de esposo y esposa, muchas veces continúan los altercados porque no hay un verdadero arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es de pecado. El arrepentimiento lleva consigo una acción. Si no hay un verdadero arrepentimiento, no fluyen las cosas de Dios, no fluye una relación. En lo personal, si yo no me arrepiento de haber tenido otras actitudes con mis congéneres, con los que están alrededor mío, olvídense que voy a tener unas buenas relaciones interpersonales, afectivas, amorosas, como lo quieran llamar. Menos si yo no tengo un buen arrepentimiento delante de Dios. Y es aquí donde viene la situación. ¿Qué es el arrepentimiento? Arrepentimiento es apartarse del pecado. Apartarme del pecado. Eso es. En el mundo estamos y somos un camino hacia la perfección. Ayer lo dijo el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento: sed vosotros perfectos, como vuestro Padre está diciéndose perfecto. No está diciendo ustedes son perfectos, no. Sed hacia adelante, siempre yendo a futuro. Yendo es un plan de mejoramiento continuo. Tenemos que mejorar. Y entonces aquí dice en versículos 3 y 4: levantémonos y subamos a Betel y haré allí un altar. ¿A quién? Al Dios. Otra vez habla en singular. Es que Dios no es sino uno. Por eso, cuando hablan de dioses, ya la cosa es bien complicada. Levantemos un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Aquí está haciendo Jacob un reconocimiento al que el Dios en el que siempre ha creído, lo ha acompañado cuando estuvo en angustia. En angustia es difícil aceptar muchas cosas. Es difícil porque somos humanos, pero tenemos que reconocer que si Dios tiene la promesa para nosotros, la cumple. La cumple. ¿En qué medida? ¿Cuándo conocemos mejor a Dios? Pues sencillamente cuando pasamos una dificultad y la superamos, y permanecemos, y levantamos altar a Dios. Altar a Dios no es una estructura de ningún material. Levantar altar a Dios es estar convencidos de que el lugar donde Dios nos puso es santo, que somos personas que alabamos y creemos en Dios y pisamos sus terrenos santos. Ese es el altar, no necesita de nada más, pero necesitamos ser persistentes también. Dice aquí, versículo 4: así dieron a Jacob que todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, le llaman expansivas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Imagínense de ellos. Esto en la Biblia nos habla en el sentido figurado, pero en el sentido literal también. Aquí les digo: quítense todo lo que no les sirve. Esa ropa que tienen no les sirve para ir y levantar a Dios. No todos los sacrificios, no siempre que se llega a donde el Señor, no todo recibe el Señor. Cuando nosotros mismos hacemos una reflexión, tenemos que preguntarnos de lo que es. No seguir con lo mismo, no seguir en la misma norma. Y entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hace Jacob? Va y sepulta a esos dioses ajenos, los sepulta debajo del encino, un árbol, los entierra bien. Me imagino esos que dicen que sacan guapas y ya estaban listos a mirar a ver cómo sacaban. Pero eso no era lo que le interesaba. Jacob necesitaba levantar un altar para Dios. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios? Betel significa casa de Dios. Dios quiere que en nuestras casas levantemos un altar para Él. Hablamos en lo material, si se quiere, de hacer el altar familiar a diario, y es bueno.
pero más que hacerlo en una hora determinada, por cuestiones de tiempo o de lugar, Dios quiere que siempre seamos honrados. Que esta casa sea llena de gracia, dice, de esta casa sea llena de tu amor. Esta casa que soy yo, siempre sea llena y siempre tengamos la actitud de levantar a Dios. Queremos ganar a nuestras familias y es nuestra primera preocupación. Nuestro primer anillo familiar, el segundo, nuestro primer anillo social. Queremos que en las empresas, queremos que nuestro vecindario, los conjuntos, quienes vivimos en ellos, conozcan a Dios. Lo primero que tengo que hacer yo es mostrarme como un hijo de Dios, estar convencido. Y aquí lo está diciendo la palabra del Señor. Jacob habla de un Dios y los que lo rodean están hablando de otros dioses, de muchos dioses. Y miren, la fórmula que nos entrega hoy la palabra del Señor es: queremos que eso sea un hecho cumplido, queremos que nuestra familia, nuestros yernos, nueras, lo que sea, estén en los caminos del Señor. Yo tengo que permanecer firme en los caminos del Señor. Si yo no estoy firme en los caminos del Señor, olvídense, y nadie más lo podrá hacer sino Dios, obviamente. Pero lo primero, Dios nos puso aquí con un propósito, exactamente para también ser multiplicadores de la obra del Señor. Si ven que yo unas veces estoy muy ungido y otras veces para nada, olvídense que la familia, olvídense que nuestra sociedad, olvídense que mi compañero de estudio o lo que sea, de universidad, de empresa, nos movamos, va a fijarse en el Evangelio. Somos el primer contacto visual que tiene un incrédulo para creer. No que nosotros seamos Dios, no, ni más faltaba, pero en nosotros se fija todo el mundo. ¿O no? O esa palabra, esa frase lapidaria, y dice que, haga usted cosas que no están, o las haga. En su interpretación nos dicen así, es lapidario. Pero ¿sabe qué? Jacob fue diferente, porque él hablaba de qué? De un solo. Los otros hablaban de los dos. Entonces, Job es persistente. Job no declinó. Job, a pesar de que tuvo que pasar por dificultades, bueno, lo durito en la vida para poder realizarse, siguió, a pesar como persona, como ser humano, con debilidades, que tuvo, pero tenía la fortaleza de que tenía Dios. Y lo llevan aquí sentado. Versículo 5. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Esta versión dice terror y otras dice el temor de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Mira, hermanos, cuando yo estoy convencido que voy por el camino correcto, cuando me corresponde a mí guiar a una familia, a un grupo de personas, con lo que llamamos y con lo que persistimos tanto en el testimonio, Dios está conmigo. Cuando la Biblia habla del terror aquí, que me parece contundente, que no habla de miedo, quiere decir que los que estaban alrededor de ese pueblo tuvieron temor de Dios y dijeron, lo estoy parafraseando, lo hablo coloquialmente, dicen, con ellos no nos metamos porque ellos están protegidos. Cuando yo voy en la dirección directa de Dios, Dios me permite su protección. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y añade aquí la palabra del Señor. Y llegó Jacob ¿a dónde? A la luz que está en tierra de Canaán. Esto es Ben-Ten. Él y todo el pueblo que con él estaba. Miren, Jacob es persistente. Jacob, la palabra del Señor en su contexto nos lleva a entender que él no se contagió. Es lo que debemos hacer nosotros. Nosotros no podemos ser aislados de la sociedad porque en el mundo estamos y la palabra del Señor lo dice. Tenemos familiares que no comparten nuestra misma fe.
pero con ellos tenemos que andar, con ellos tenemos que estar siempre, porque no podemos renunciar a eso. Pero ¿en qué se fija nuestra familia? En nosotros. En nosotros. Oye, ¿y por qué no hace esto? ¿Por qué no hace lo otro? No, porque él cambió de religión. Pero yo estoy ahí y soy diferente. Soy de los mismos, pero no junticos, pero no revueltos. Pero es mi sangre, es mi familia. Y yo soy mandado por Dios a la multiplicación. Dios no resta, Dios multiplica. En la operación aritmética, yo soy un multiplicador. La X que multiplica. Eso es lo que tengo que hacer. Eso es lo que Dios me manda. Aquí, Jacob hace solo una observación y les dice: vamos a la casa del Señor, pero quiten los dioses. Ya listo. No les está haciendo referencia a nada. No los está mandando al lago. No, está diciendo lo que es. Y él toma la iniciativa. Es lo que leche y miel nos hace a nosotros también pensar que lo que tenemos que hacer. Tenemos que tomar la iniciativa. Cuando les hice un recuento de que cuando vi 10 años después por acá, iniciado este proyecto, ya no todos eran los mismos que habíamos visto en el momento. ¿Por qué? Porque Dios tenía este lugar para nosotros. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Algún Jacob tendría que estar aquí. Decimos: ojalá el Señor nos dé una casa. Y la da el Señor y después ya no es casa de Dios. No tenemos sentido de pertenencia. Aquí más de una vez Jacob está diciendo: y subimos y vayamos y haré altar al Señor. ¿De dónde venía Jacob? Pues de una parte donde Dios no quería que estuviera. Y como estuvo por fuera de lo que Dios le había dicho, de haberle conocido y haber hablado con él, vea qué hombre tan privilegiado. Como poco Jacob escucha la voz, tiene la presencia del Señor. Y fuera de que la tiene, que se manifiesta el Señor, ¿para dónde agarró? Siquem. O sea, voy para Musú, pero cojo bus para Barranca. Eso no tiene presentación. Y no hay sentido de pertenencia. Sabemos que las metrópolis del mundo como Nueva York, allá hay el barrio chino. Es tremendo ese barrio chino. Pero hay uno que dice: vamos al barrio de los judíos. Y el barrio de los judíos puede demorar todo un día ahí mirando qué es lo que hacen. Y todos hacen lo mismo. Y todos tienen sus buses con la estrella de David. Y los niños con sus hermanas mayores. Es todo un desarrollo. Uno dice: oiga, esto más o menos es lo que más se parece a lo que está acá. Orgullosos de lo que son, panadería, todo lo tienen para ellos. Y todos con lo que llamamos gorrito, eso se llama la kipá. Y la kipá quiere decir: por encima de Dios no hay nada. Amén. Pero ¿será que podemos aprender de eso? ¿Será que Jacob también lo hizo? Indudablemente sí. Porque hay que tener sentido de pertenencia. Yo quiero ganar a alguien, tengo que tener sentido de pertenencia. Tengo que seguir relacionándome, porque no lo puedo hacer de otra manera. Subsistir aquí mientras Dios nos lleva a su presencia. Tengo que vivir en medio de estas cosas. Pero entonces, Jacob levanta altar a Dios. Miren, en estos cortos versículos que estamos meditando en esta mañana, 11 veces se representa a Dios, se habla de Dios, se habla de la casa de Dios. ¿Por qué en tan pocos versículos? ¿Por qué? Porque está la presencia de un Dios verdadero que se manifiesta como el alfa y la omega, y ahí está. En medio de las circunstancias, para muchos que pudieran leer literalmente este capítulo, sería para muchos funerario, porque ya no, mira, ahí se murieron ya cuántas personas. No, es de multiplicación y ya los vamos a mostrar.
la persistencia, Dios vuelve a aparecer a Jacob. Y aquí es donde nos vamos a centrar para iniciar. En el versículo 9 dice lo siguiente. Apareció otra vez. ¿Cuántas veces ha aparecido el Señor acá? A Jacob. ¿Cuántas? Ya se le ha aparecido más de una vez. ¿Cuántas veces quisiéramos que se nos apareciera el Señor? Amén, ¿verdad? Pero así, yo quisiera, lo he sentido, pero no lo he podido. ¿Y qué dice aquí? Otra vez, Dios vuelve a aparecer a Jacob, lo renueva y lo bendice. Miren esta acción que tiene el Señor acá. Parece un digo a la fidelidad de Jacob, a la persistencia de Jacob. No declinó. Aparecidos a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Qué bueno. ¿Cómo actuaríamos cuando Dios nos dijera que estoy bendiciendo? Pero así, como vos. No, yo creo que no pasamos por los ya débiles. Pero el Señor le dice, y hace aquí una renovación, una transformación, le dice. ¿Tu nombre es qué? Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino ¿quién? Israel. Y será tu nombre, y llamó su nombre ¿qué? Israel. Le quita 2 veces, le dice, no, ya no más Jacob. Y ahora le coloca ¿qué? Israel. ¿Y por qué? Porque podríamos pensar que sucedió eso. Porque en el versículo primero de este capítulo, tal vez no. Jacob estaba actuando como Jacob. Después de haber tenido el encuentro, volvió por allá. Y aquí le está diciendo, ya ese nombre no. Yo quiero que actúes como Israel. Yo quiero que actúes como el Dios que prevalece. Eso quiere decir Israel. El Dios que prevalece. ¿Por qué? Porque en la vida de Jacob prevaleció Dios. En la vida de nosotros debe prevalecer Dios. De una sola pieza. Así, para poder dirigir al pueblo. Y continúa la palabra del Señor. También le dijo, yo soy el Dios que omnipotente, versículo 11, crece y que multiplica. Le está haciendo una exigencia. Ya no te llamarás así, sino serás Israel. Y si lo queremos llevar al presente, Israel, lo que conocemos como país, Israel, solamente allí las cifras de hoy tienen 10 millones de habitantes en un pueblo pequeño. Fuera de Israel, el segundo país que le sigue como el pueblo judío está Estados Unidos, que las cifras pueden llegar a 4.600.000. Y en total 16 millones más o menos hay por todo el mundo. Miren lo que hizo. ¿Qué debemos hacer nosotros? Mantenernos firmes, persistir. Y le continúa diciendo, y de ti saldrán multiplícate, una nación y un conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia, después de ti daré la tierra. Todo lo que el Señor le está prometiendo a Jacob, hecho realidad. Israel es una realidad. Lo que Dios promete para sus hijos es una realidad. Tenemos que tomar la promesa del Señor. ¿Pero cómo? Manteniéndonos firmes. Y se fue de él Dios, versículo 13, del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ellos libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado. El lugar donde Dios ha hablado con nosotros, ese es el altar de Dios. Y debemos honrar el altar de Dios. Y Dios promete que seremos una nación. Cuando se habla de nación, se habla de algo. Se habla de algo que no tiene la omnipotencia de Dios. Es ilimitado. Hemos dado una cifra, la Biblia nos pone también unas cifras. Pero los caminos de Dios allí en Apocalipsis, y
vi que venían incontables y demás. Eso es lo que Dios quiere. Si queremos ser ganadores, tenemos que ser insistentes, tenemos que tener arrepentimiento. Grabemos, Dios no pasa por alto, Dios no tiene que conocerte al malvado. Dios, así como conoce nuestros pensamientos, conoce todo lo demás. Tenemos que ser persistentes y Dios, todas las veces que le busquemos en verticalidad, que seamos consistentes, Dios nos renueva y nos bendice. Amén. Les pido que nos pongamos en pie. Y yo creo que por nuestras mentes en esta mañana han pasado muchos nombres de familiares, amigos, conocidos, personas que estuvieron con nosotros aún aquí y no están. Oremos al Señor, porque ellos, si fueron en pos de otros dioses, puedan retomar el camino. Pero lo que más pedimos a Dios es que nos mantenga siempre firmes. Dios, tenemos que seguir adelante, pase lo que pase. Pase lo que pase. Dios está en el asunto, Dios está con nosotros, pero tenemos que levantar altar a Dios. Tenemos que hacerlo, hermano. Jacob es una demostración de eso. Queremos promesas como las de Jacob, tenemos que permanecer en sus caminos. Oremos al Señor mientras escuchamos esta alabanza. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por permitirnos escudriñar tu palabra, Señor, poder ser examinados en esta mañana. Gracias, Padre Celestial. A ti te debemos todo, Padre Celestial. Recordamos cuando también como Jacob siempre ha sido nuestro refugio, Padre amado. Hemos sido perseguidos, hemos sido angustiados y tú has estado allí, Señor. Permítenos, Padre Celestial, tener hoy esa seguridad de que tú siempre vas adelante, de que los que nos rodeen tendrán terror de saber que somos tus hijos y no habrá nada que nos toque, Padre amado, Señor y Padre. Te lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.